Bueno, ¿cómo amanecieron? ¿Bien? Bien, gracias. Me alegro. Lo que vamos a ver hoy es, como todo lo que han visto hasta ahora, una revelación y una respuesta a las preguntas más fundamentales. Nunca en la humanidad el hombre ha entendido esto que ustedes van a escuchar. Yo sé que algunos ya lo han visto en videos, en televisión, pero una y otra vez que uno lo vuelva a ver y lo vuelva a ver en su vida, tiene que apreciarlo cada vez más profundamente. Yo ayer les explicaba acerca de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos que tomar la Biblia? Es un libro sagrado, escrito por hombres caídos, que si bien estaban sido inspirados por Dios, no eran perfectos. ¿Sí? Los hombres que recibieron la inspiración de Dios para escribir este libro no eran instrumentos perfectos de Dios. Perfecto era solamente Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo fue el único que tuvo la autoridad de decir: el que me ve a mí, ve a Dios. Yo soy la incorporación de Dios, soy la manifestación de Dios, el templo perfecto de Dios. Pero los demás hombres de la historia no. O sea, ayer habíamos llegado a la conclusión que Dios se quedó solo. Primero Eva se centralizó en Satán, después ella arrastró a Adán y juntos formaron con sus hijos la primera familia falsa, una familia falsa centrada en un Dios falso. La Biblia llama a Satanás el Dios de este mundo. Familias falsas, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso. El infierno. Entonces, Dios tuvo que trabajar con esto. Y vamos a ver cuál fue el plan de Dios. Dios necesitaba que alguien pueda nacer fuera de este dominio satánico. Por eso Dios fue preparando un linaje, para que alguien pueda nacer fuera del dominio satánico, para que una sola persona pueda nacer fuera del dominio satánico. ¿Se acuerdan lo que yo les comenté ayer? Que ellos son como el estambre y el pistilo de una semilla, ¿no? Si una persona tiene el monopolio de una fruta determinada, por ejemplo la manzana, ¿no? Imagínense que todas las manzanas del mundo, yo puse el ejemplo ayer, imagínense que una persona, existe una sola manzana en el mundo, una sola nada más, ¿no? Entonces, una persona se adueña de esta manzana y ve un gran negocio. Dice: bueno, yo voy a vender manzanas en todas partes del mundo, pero sin semillas. Yo me guardo las semillas y todo el mundo va a comer manzanas, pero todos me tienen que comprar a mí. ¿Se entiende? Eso fue lo que hizo Satán. Satán se adueñó de la semilla de la humanidad, que es el primer hombre y la primera mujer. Y no es que los robó, sino que ellos, con su voluntad, en vez de responder a Dios, respondieron a Satanás. Entonces él tiene cierto derecho. Él dice: no, ellos me respondieron a mí. Usted dijo que no coman del fruto, yo dije que sí coman, y ellos me obedecieron a mí. Quiere decir que creyeron más en mí. Entonces yo soy el dueño de ellos, soy el padre de ellos. Entonces se adueñó de toda su descendencia. ¿Ustedes creen que esta persona, el dueño de la manzana, digamos, les va a vender a alguien una semilla? El día que venda una sola semilla, ya perdió. Esa persona va a sembrar esa semilla, ¿no? No va a permitir que ni una sola semilla se le escape. Antes prefiere romperla, matarla, destruirla, pero no se va a escapar. Entonces, ¿cómo hizo Dios para preparar este linaje para que nazca una persona, que fue Jesús, fuera de este dominio satánico? Por eso la Biblia, decía yo ayer, en 1 Corintios 15, 45,
llama a Jesús el segundo Adán, o el postrero Adán. ¿Por qué lo llama Adán a Jesús? Porque estaba en las mismas condiciones que Adán. Cuando Adán fue creado, no existía el mal. Adán nació acá, dentro del dominio del bien. Entonces este era el segundo hombre que nacía en esta posición. En toda la historia de la humanidad, el segundo hombre que nació en esta posición fue Jesús. Pero Jesús también tuvo que pasar por las 3 etapas. ¿Se acuerdan las 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento? Adán llegó hasta acá y después cayó. Jesús también tuvo que pasar por esto. Por esa razón no se sabe nada de Jesús, prácticamente nada de su infancia ni nada hasta los 30 años, donde él comenzó su ministerio público, ¿no? Si uno lee la Biblia, Jesús comienza su ministerio público, comienza a anunciar que él es el Hijo de Dios a los 30 años. ¿Qué pasó durante esos 30 años? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba llegando a la perfección, él necesitaba llegar a su propia perfección. Igual que cualquier ser humano, ¿no? Igual que, ¿se acuerdan las tres bendiciones, ¿no? Crecer, multiplicaos y dominar. O sea, todo ser humano, Dios no crea a nadie perfecto. Eso no quiere decir que los crea imperfectos. Cuando Dios creó a Adán y Eva no los creó imperfectos, significa inmaduros, que es diferente. Perfectos en cierto sentido, sin defectos, pero inmaduros. Ellos, ¿no? Por eso toda la conferencia de ayer, ¿no? No puedo repetir toda la conferencia de ayer. Ustedes tienen que recordarla, ¿no? Uno tiene que cultivar su espíritu. Cultiva su espíritu a través de las buenas acciones, a través de recibir el amor y la verdad de Dios. Cultiva su espíritu y llega a la perfección. Esa es la primera bendición, crecer. Cultiva su carácter. ¿Se acuerdan que hablamos ayer? Bueno, Jesús también lo tuvo que hacer. Ahora, ¿de qué modo Dios iba a purificar un linaje? Fíjense que si Dios pudiera haber hecho, de hecho Dios lo intentó, que ya los primeros hijos de Adán y Eva, alguien pudiera nacer fuera de este dominio. Dios no quiere esperar miles de años porque sí. Jesús tardó miles de años, este hombre tardó miles de años en poder nacer. Dios tardó miles de años en poder enviar el segundo Adán. Pero la intención de Dios era enviarlo, si era posible, enviarlo. No me gusta la palabra enviar. Dios envió al Mesías, porque ese es el criterio equivocado del cristianismo. Durante miles de años, como que Dios tenía al Mesías ahí guardado, y entonces lo envió. Yo lo digo envió porque estoy acostumbrado, como dicen los cristianos fundamentalistas, durante miles de años. No envió nada. Dios tuvo que preparar ese linaje para que pueda nacer alguien fuera de este dominio. Repito, ¿de qué modo le va a sacar Dios a Satán una semilla? Por eso Jesús comparaba el reino de los cielos con una semilla. Es decir, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es pequeña, pero después se hace muy grande. Porque es como una semilla, es el primer hombre. Bueno, ya vamos a ver entonces en esta conferencia que Dios, apenas cayeron Adán y Eva, hizo lo posible para que alguno de sus hijos se estableciera alguna condición para que puedan nacer sin pecado. Pero Satanás no permitía que nada que Dios intentara se cumpliera fácilmente. Entonces todo lo destruía, para no perder ninguna semilla, ¿entienden? Por eso tardó miles de años. Entonces, volviendo a lo que yo le decía de la Biblia, este libro, primero, está escrito en clave, hay muchas cosas simbólicas. ¿Por qué fue escrito en clave? ¿Por qué la Biblia fue escrita en clave? Porque estamos en guerra, hay una guerra entre el bien y el mal. Y este libro fue sembrado acá, como todas las cosas que se construyeron. ¿Ustedes creen que Satán lo va a respetar esto? Porque sí, si no respetó nada. Mató espiritualmente a los hijos de Dios, imagínense qué le puede importar a él un libro. Al contrario, todo lo posible para distorsionarlo, para modificarlo. Quiere decir que este libro sufrió malas traducciones, sufrió quita de libros que tendrían que estar y no están. Hay muchas modificaciones, y Dios sabía que así iba a ser. ¿Sabe por qué digo esto? Para que no nos volvamos fanáticos pensando que podemos tomar literalmente cada cosita y todo lo que dice acá es literal y perfecto, porque no hay nada perfecto en este mundo. Satanás no permitió que nada sea perfecto. Pero por supuesto Dios, el plan de Dios se va a cumplir y Dios es astuto. Entonces el verdadero mensaje estuvo oculto acá, siempre estuvo oculto. Por eso tiene tantas palabras la Biblia, tantas historias y tanta cosa. Para esconder algo, algunas cosas que son cruciales, y eso lo vamos a ver en esta conferencia. Y van a ver ustedes y decir, bueno, pero es poquito. Sí, es poquito.
Es poco lo que necesitamos para entender cuál es la voluntad de Dios. Pero está escondido en montones de palabras y todo. ¿Cuántos de ustedes leyó la Biblia completa de punta a punta? 1, 2, 3, 4, 5. Poca gente. ¿Cuántos de ustedes hubiera querido leer la Biblia completa? Todos. ¿Cuántas personas empiezan y cuando empieza el libro de Números, ¿no? Que empieza todas las genealogías y uno tras el otro y este hijo dio al otro hijo, el otro hijo, el otro hijo y este engendró a este y el otro engendró? Ok, cierro, no leo más. La mayoría de las personas. Y uno dice, ¿para qué? ¿Dónde está el mensaje para mi vida personal? ¿Dónde está el mensaje para mi vida personal en saber que este engendró al otro, el otro engendró al otro? No, ningún mensaje, yo lo cierro y ya está. ¿Por qué hizo Dios de ese modo? Para que sea un libro grande, para que pueda estar oculto un montón de cosas, para que el verdadero mensaje esté acá. Pero no, nos peleamos y nos peleamos y nos peleamos por un versículo como si fuera literal y perfecto. Pero Jesús mismo dijo, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas, sino que les voy a hablar de forma clara acerca del Padre. Y yo tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Y sí que hay muchas cosas que no están. Como yo decía ayer, un poco en broma, ¿no? ¿Cuánto es 7 por 8? 56 me contestaron. ¿Dónde está en la Biblia? No está. Entonces no debe ser cierto. No, hay muchas cosas que son ciertas y no están. ¿No? Entonces no nos peleemos por esto. No usemos esto como un instrumento de pelea, de división. ¿Entiende? Porque es un libro que está escrito en símbolos. ¿Por qué está escrito en símbolos? Porque fue sembrado acá. Ahora, lo que sí está ahí es lo que necesitamos. Y es impresionante. Y nunca antes nadie lo había descubierto. Entonces, escuchémoslo, veamos si es así. Por eso yo siempre insisto, esto no es un debate. Los debates son debates, los seminarios son seminarios, ¿no? Yo no permito debates. ¿Por qué? Porque quiero que la persona escuche todo. Y como está escuchando cosas que son nuevas y que nunca había escuchado antes, la gente tiene la tendencia a discutir, a decir, no, escuche hasta el final. Y después, a lo mejor yo le pregunto a usted, dígame, ¿puede ser casualidad todo esto? Cuando hablamos de los paralelos históricos, miles de años de paralelismos, ¿no? Aquellos que ya escucharon antes, ¿no? Paralelos entre Jacob, Moisés y Jesús, paralelos entre la familia de Adán, la familia de Noé, la familia de Abraham, paralelos entre el primer curso de Moisés, segundo curso de Moisés, tercer curso de Moisés, primer curso de Jesús, segundo curso de Jesús, tercer curso de Jesús, paralelos entre la vida de Jacob, Moisés y Jesús, todos los paralelos históricos, antes de Jesús, después de Jesús, 4000 años de repetición. ¿Es casual todo eso? ¿Quién pudo haber inventado? Si están los libros de historia y está en la Biblia. Entonces ahí la gente dice, no, realmente esto responde a un plan. Hay un plan, hay un patrón. Y no está en la Biblia así clarito, no hay una parte que diga, bueno, entonces los paralelos históricos, no está así. Pero a la vez sí está. A ver si me entienden, hubo que deducirlo, pero una vez que alguien lo dedujo, los demás se dan cuenta, no, esto es de Dios, esto es un plan, esto no puede ser casual, ni es el invento de nadie. Entonces, la gente habla muchas estupideces, ¿no? Porque Satán nos estupidiza a todos un poco, ¿no? Y una vez un maestro del principio divino decía, se llama el reverendo Hoss, ¿no? David Hoss, él decía, Satanás les deja creer cualquier cosa que ustedes quieran creer, menos la verdad. ¿Sí? Entonces, cuando alguien quiere creer en algo, él lo apoya. Por ejemplo, si hay alguien acá que siente, bueno, yo soy muy bueno haciendo esto. Ahí viene Satán y dice, sí, no solamente eres bueno, eres el mejor. No escuches a nadie, no obedezcas a nadie, tú eres el mejor. O sea, él lo deja que uno crea, pero lo empuja hacia un extremo. Y si uno se siente deprimido y siente, no, yo no soy bueno, viene él y dice, no, eres el peor. No sirves para nada, tu vida no tiene sentido, eres una basura, nunca vas a llegar a nada. O sea, lo empuja hacia los extremos. El Satán es el Dios de los extremos, porque los extremos desequilibran. Cuando uno es extremista, desequilibra. Pero Dios es el Dios del centro, porque el centro es el equilibrio, ¿no? Entonces, por ahí decimos cosas que uno tendría que razonar un poco más, ¿no? Entonces decimos, bueno, es una secta, y el líder de la secta los engaña. Bueno, pensemos un poquitito, ¿no?
Tan fácil es engañar a millones de personas en 180 países del mundo con una cosa tan lógica, con todos los paralelos históricos, repito, y toda la lógica que vimos ayer, punto por punto, punto por punto. ¿Tan fácil es? Si fuera tan fácil, hubiera millones de malas personas que estarían dispuestos a formar alguna secta para su propio beneficio. ¿Sí? No es tan fácil. A lo mejor es fácil engañar a un grupito pequeño de personas por un tiempito corto, pero a millones de personas durante décadas y décadas, vamos, seamos razonables. ¿Ustedes creen que yo hubiera estado 27 años en un movimiento si fuera una estupidez? Pero no duró ni 2 horas. ¿Creen que voy a venir acá a romperme la garganta por algo que es mentira? ¿Para qué? ¿Dónde está el beneficio? Entonces, abramos nuestra mente y nuestro corazón, y observemos y pensemos en la posibilidad. Uno tiene que pensar en la posibilidad si está equivocado o no, si todo lo que creyó en su vida es correcto o no, con el corazón abierto y preguntar a Dios y observar y decir, bueno, una pregunta que me hice yo cuando yo escuché por primera vez es ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser esto, verdad? Y eso sí que no tuvo respuesta. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser verdad? ¿Cuál es el punto? Y si no es verdad, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron con los paralelos históricos? ¿Cómo hicieron para poner toda la historia de un modo tan claro? ¿Cómo todo encaja como un rompecabezas perfecto? ¿Por qué no? ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. ¿Se acuerdan que ayer yo explicaba que todo consistía de 3 puntos, verdad? El primer punto, a ver los más nuevos. ¿Quiénes son los más nuevos? ¿Quiénes escucharon esto pocas veces? ¿Quién escuchó ayer por primera vez? Ok, los que escucharon ayer por primera vez. ¿Acá qué iba? ¿Se acuerdan los 3 puntos? Ideal de la creación, el ideal de Dios. ¿Sí? Lo que vimos ayer. ¿Para qué Dios creó? Este ideal no se lleva a cabo, en su lugar se produce ¿qué? La caída. Y a partir de ese momento, yo decía, comienza la historia de la humanidad. ¿Sí? Todo el proceso, la historia de la humanidad, es la historia del proceso para recuperar aquello que nunca deberíamos haber perdido, que es el ideal este. O sea, restauración del ideal. ¿Sí? A veces escuchamos frases y cosas y las tomamos a la ligera, por eso el conferencista tiene que enfatizar en algunos puntos, ¿no? Porque esto que ustedes están escuchando es muy sorprendente y algunas veces la gente no se da cuenta. Estoy diciendo, por primera vez en la historia humana, es la primera vez que se dice esto, que la historia humana es la historia del plan de Dios para restaurar al hombre a su ideal. Nunca se supo eso. Nunca se supo que la historia de la humanidad respondía a una fórmula, o a un patrón, que es lo mismo, o a un modelo. Nunca se supo, nunca nadie lo dijo, y si alguien lo hubiera dicho tendría que haberlo probado, que toda la historia responde a un patrón o a un modelo que se repite en forma permanente. Es algo muy audaz decir algo así, porque después hay que probarlo. Y si es mentira lo que uno está diciendo, ¿por qué toda la historia coincide? Porque si fuera una semana de historia, a lo mejor podemos... Pero son miles y miles de años. Miles y miles de años. Y además, demostramos que hoy estamos hacia el final de esta historia. Hoy. Vamos a decir que todo es mentira. Vamos a decir que es todo mentira, todo un invento, ¿sí? Esta secta de locos inventó todo. Pero con tanta suerte que aún así, hoy, ¿no? O sea, durante miles de años, como yo les explicaba ayer, la ciencia y la tecnología crecieron muy despacito. Pero en el último segundo de la historia, porque hablar de algunas décadas es como un segundo al lado de miles de años de historia, la ciencia y la tecnología hizo esto. Hasta el punto
que no hay uno de nosotros que no esté sorprendido, diga la verdad. Cada vez salen computadoras nuevas, celulares con otro tipo de cosas, un GPS, ¿saben lo que es un GPS? Yo hace unos días fui a Estados Unidos y fui a Miami porque tenía que ir a distintos lugares. Y yo no conozco nada. Y vino como son las autopistas, que uno sale por acá, otro sale por allá, uno se pierde. No, había un GPS, que es un navegador, ¿no? Pac, pac, uno pone la dirección, chuc, doble a la derecha, en 300 metros doble a la izquierda. 300... Me manejé como si hubiera vivido toda mi vida ahí. Es un satélite que me está mirando. ¿Sí? Es un satélite que me está mirando y yo, bueno, ahora doble a la derecha, doble a la izquierda, ahora haga 300 metros. Es increíble. Quiere decir que aún viviendo en este mundo, que ya estamos acostumbrados a los avances científicos y tecnológicos, aún así uno se queda sorprendido, ¿o no? Todo el tiempo dice, wow, cada vez más, cada semana uno se sorprende. O sea, la ciencia y la tecnología aumentó increíblemente justo hoy. Que a través de esto nosotros demostramos matemáticamente que estamos hoy en este tiempo. Y si todo es mentira, qué bien que le sale todo a este hombre, ¿eh? Porque justo cuando él dijo, bueno, ahora va a ocurrir tal cosa. Pero en realidad, él tiene casi 90 años. Y él decía estas cosas cuando tenía 15, que no existían ni las computadoras, ni las comunicaciones vía satélites, ni el hombre había llegado a la Luna, ni existían los celulares, ni existía el GPS, ni nada de eso. Y él dijo, bueno, ahora van a ver lo que va a ocurrir. Y ocurrió. O sea, es un mentiroso con mucha suerte. Mucha suerte. O quizás no sea mentira. ¿Sí? O sea, al principio no hay nada personal entre él y yo. Puedo dudar de él, puedo decir lo que quiera. No había nada personal entre él y yo. Ahora sí lo hay. Ahora sí porque yo lo amo. Pero uno se emociona. Uno no se acostumbra nunca. Aún después de 20 y pico de años uno nunca se acostumbra. Es muy emocionante acompañar a este hombre a hacer este tipo de trabajo. Impresionante. Es una vida emocionante. Entonces uno llega a la reflexión de que nosotros también somos parte de la historia, somos protagonistas. Ustedes también. No se dan cuenta ahora, yo tampoco me da cuenta. Pero en el futuro, cuando se hable de qué fue lo que ocurrió, nos van a mencionar a nosotros. Van a decir, y esta gente, ¿no? Algunos pasó esto, pasó aquello. Somos protagonistas, lo estamos construyendo todavía. Es impresionante. ¿No? Y uno no se acostumbra nunca. Por suerte, si no se aburriría. Porque yo cada vez es como si diera la conferencia por primera vez. Yo ahora me siento como si fuera la primera vez que voy a dar este mensaje a la gente. ¿No? Es impresionante. Mire, son décadas, ¿no? Décadas. O sea, es muy emocionante. Y si alguno me puede decir qué oficio, qué trabajo es más emocionante en la vida, que me lo diga. Porque es más emocionante que acompañar a Dios. Bueno. Vamos a ver entonces cuál es esta fórmula o este patrón. Tienen que aprenderlo de memoria, entenderlo profundamente. Y es medio complicadito, ¿sí? Así que yo lo voy a explicar lo más claramente posible, pero voy a explicar. Esta fórmula, para aquellos que ya la vieron antes, se llama fundamento de fe y fundamento de sustancia. Así de simple, ¿sí? Pero yo voy a explicar qué es. Una y otra vez tiene que quedar clarito qué es el fundamento de fe y qué es el fundamento de sustancia. Y después voy a demostrar que realmente es así. Y así es como ocurre que se repite constantemente, ¿sí? Pero esa es la fórmula, el patrón de la historia. ¿Y por qué un fundamento de fe y fundamento de sustancia? ¿Qué es y por qué? Eso voy a explicar. Bueno. Dijimos entonces que Adán y Eva tenían que pasar por las 3 etapas de formación, crecimiento
perfeccionamiento. ¿Sí? Adán y Eva. Ellos tendrían que haber hecho esto a través de tener fe en el mandamiento de Dios. O sea, cuando Dios le dijo que no comieran del fruto, significaba que no tenían que tener relaciones sexuales hasta que no llegaran a la perfección. Podemos decir, en cierto sentido, que ellos tuvieron fe en el mandamiento por un periodo, porque llegaron hasta acá. Claro, tuvieron fe en el periodo más fácil, porque eran muy chicos, ¿sí? Porque esto era 7 y 7 años. Y justo a los 14, donde empiezan los conflictos sexuales, Eva cayó. Y cayó a un nivel muy inferior al cual fue creado. Entonces, Satán invadió a Eva. Y existió por primera vez esta acción de dar y recibir fuera de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál era el plan de Dios en ese momento? ¿Cuál hubiera sido la solución? ¿Se acuerdan que yo les comenté ayer? Si Eva se hubiera arrepentido y hubiera confesado su pecado, podría haber confesado su pecado a Dios y Dios le iba a dar un nuevo mandamiento. Le iba a decir, bueno, no toques a Adán. O sea, el mismo mandamiento en cierto sentido, ¿no? Bueno, no vuelvas a fornicar. ¿Estás arrepentido? No lo hagas más. Entonces, por lo menos no toca más a Adán. ¿Qué hubiera ocurrido? Que si Adán no comía el fruto ni se envolvía en esto, si él no se envolvía en esto, él podía haber llegado a la perfección. Adán perfecto. Jesús vino en la posición de Adán perfecto, dice la Biblia, pero en realidad podría haber sido el mismo Adán el que llegue a la perfección. Entonces, él hubiera tenido la autoridad que tuvo Jesús de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. Una acción perfecta de dar y recibir. La primera vez en la historia que hubiera habido un hombre perfecto. Y esta relación es más poderosa que esta. Quiere decir que esta relación puede romper esto. O sea que él se hubiera convertido en el salvador de Eva. Y Eva ya hubiera estado arrepentida. Entonces él hubiera sido el Mesías de Eva. Por eso el Mesías viene en la posición de Adán, repito. Por eso el Mesías viene en la posición de Adán, dice la Biblia. Entonces, rompamos con ese concepto de que el Mesías es algo que Dios tuvo desde siempre allá guardado en el cielo, aún antes de crear al hombre. ¿Para qué va a crear un Salvador antes de crear al hombre? No es así. No es así. Cuando Jesús decía que Él estaba desde siempre, que Él es el alfa y el omega, significa que Él es el primero. Claro que es el primero. Él era el primer hombre. El primer hombre verdadero. ¿Se acuerdan recién cuando puse Dios y Satán? ¿No? Preparar un linaje para que alguien nazca fuera de este dominio. Bueno, Él fue el primero. Él era el omega. Él era el primero y el último. Ahí se iniciaba. Bueno. Entonces, ¿hasta acá me entienden? Adán tendría que haber llegado a la perfección si Eva se hubiera arrepentido. ¿Qué tendría que haber hecho Adán para llegar a la perfección? Tendría que haber aceptado la palabra de Dios, tendría que haber respetado el mandamiento, o sea, tendría que haber tenido fe en la palabra de Dios, o sea, tendría que haber establecido un fundamento de fe. Un fundamento de fe. Yo les acabo de decir hace unos minutos que la fórmula de la historia es el fundamento de fe y fundamento de sustancia, ¿sí? Fundamento de fe, fundamento de sustancia. Y que les iba a explicar qué es el fundamento de fe y qué es el fundamento de sustancia. Bueno, fundamento de fe es porque Adán tendría que haber tenido fe. Si él hubiera tenido fe en la palabra de Dios, no hubiera caído, hubiera llegado a la perfección. Sin importar lo que diga Satán, sin importar los argumentos falsos, sin importar nada, él hubiera tenido fe en la palabra de Dios, hubiera llegado a la perfección. Ahora voy a explicar un poco más.
Entonces, después de llegar a la perfección, él podría establecer lo que se llama un fundamento de sustancia. ¿Por qué se llama fundamento de sustancia? Porque acá se sustancializa. Sustancializarse significa concretarse, solidificarse, ¿sí? Se concretaría esta fe. Acá se vería la acción, el resultado de esta fe. ¿Cómo se vería este resultado? Así. Dios y Adán como mente y cuerpo, completamente unidos. El que ve a mí, ve a Dios. El templo de Dios. Esto hubiera sido Dios mismo, como mente y cuerpo. Y el hombre perfecto, una vez que cumple con la primera bendición, puede tomar dominio de la creación, ¿no es cierto? ¿Qué dominio hubiera tenido Adán sobre la creación? Dominio sobre todo lo que existe, especialmente sobre el mundo angélico. Quiere decir que él iba a tener dominio sobre Lucifer. Entonces Lucifer ya no puede relacionarse con Dios en forma directa. Estoy hablando de lo que hubiera ocurrido si Adán hubiera llegado a la perfección, ¿no? Esto no ocurrió. Pero Lucifer no podía relacionarse con Dios en forma directa, sino que tenía que aceptar a esto como Dios. Esto es su Dios ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso se llama fundamento de sustancia. Acá se sustancializa la fe de Adán, la perfección de Adán. Y se sustancializa el poder de Dios en la tierra. Porque ahora es como si Dios tuviera cuerpo, ¿no? Porque el ser humano es el templo de Dios. Entonces ahora Dios tiene manos, boca, ojos, puede hablar, concreto. Todo lo que este hombre hace es la voluntad de Dios. Repito, por eso Jesús, que estuvo en esta posición, dijo, el que me ve a mí, ve a Dios. Es como si yo le dijera a ustedes, el que me ve a mí está viendo mi mente. El que me ve a mí actuar está viendo mi mente, porque todo lo que mi cuerpo hace es la manifestación de mi mente. ¿Sí? No quiero decir que este cuerpo es mi mente, porque no es mi mente, es mi cuerpo, pero es la manifestación de mi mente. Por eso Jesús dijo, el que me ve a mí, ve a Dios. No quiso decir que Él era Dios mismo, que Dios dejó de ser Dios y se hizo Jesús. No, pero es la manifestación. Por eso Él hablaba con Dios. Y en una parte inclusive dice que el Padre es superior al Hijo, pero era la manifestación de Dios. Por eso se llama fundamento de sustancia. ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Alguien lo entiende? Puede preguntar. ¿Lo repito o está bien? Bueno. Sí. Sí, señor. La sustancia entonces es la suposición. ¿La qué? La suposición de lo que podría haber sido Dios y Adán. Lo que podía, no es una suposición. Si esto hubiera ocurrido, o cuando esto ocurra, porque Dios tiene que hacer que el hombre establezca el fundamento de sustancia, cuando esto ocurra significa que Dios sustancializa su poder, ¿sí? Como lo corporiza su poder. ¿Perdón? Lo materializa, ¿sí? Materializa su poder a través del hombre. Y se concreta este primer fundamento. El primer fundamento se ve. Porque la fe sirve para eso. Yo tengo fe y después lo concreto en mi vida. Se tiene que reflejar en mi vida diaria. El fundamento de fe, el fundamento de sustancia. Entonces, repito, Adán tendría que haber cumplido primero con un fundamento de fe. Entonces, para el fundamento de fe hacen falta 3 cosas. 1, 2 y 3. Tienen que acordarse de estas cosas, ¿eh? Porque van a ver que se repiten muchísimas veces en toda la historia de la humanidad. Si esto que yo digo es cierto, lo tengo que probar después durante toda la historia de la humanidad. Si esto que digo es cierto, lo tengo que probar durante toda la historia de la humanidad. Entonces, por eso quiero que lo aprendan bien. 3 puntos hacen falta. Primero, acá originalmente hubiera sido Adán. Adán tendría que haber tenido fe en la palabra de Dios. No creer en la serpiente del jardín del Edén, no creer en Lucifer, sino tener fe en la palabra de Dios. Pero en cierto sentido se puede decir que Adán y Eva tuvieron fe, pero hasta acá nada más.
hasta acá nada más, después cayeron. Entonces tiene que tener fe todo el periodo, pasando por las 3 etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Bueno, como esto no ocurrió y Adán también cayó, a partir de ese momento Dios tiene que elegir a una persona. Van a ver que durante toda la historia es así. Elige a una persona que representa simbólicamente a Adán. A esto lo llamamos figura central. Siempre Dios va a elegir durante toda la historia a una figura central. Primer punto que tienen que recordar. Esta figura central tiene que realizar una ofrenda. La ofrenda representa fe en la palabra. ¿Por qué la ofrenda representa fe en la palabra? Porque vamos a ver que Dios a esta figura central le va a pedir una ofrenda que a veces no tiene sentido. Una cosa rara. Como para Adán y Eva, el hecho que Dios le diga no comas del fruto, no se toquen, no tengan relaciones sexuales, a lo mejor suena, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, aún así obedece, ¿no? El ejemplo que les puse antes, el padre que le dice al chico no ponga los dedos en el enchufe, ¿se acuerdan? El chico puede preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué no? El padre no le puede explicar la teoría eléctrica. Primero tiene que obedecer, ¿sí? Entonces, la ofrenda representa fe en la palabra. Y todo esto tiene que ser realizado en un periodo de tiempo que representa las 3 etapas. O sea, ¿qué significa un periodo de tiempo? Significa que no puede hacerlo cuando él quiera, no puede dejarlo para más tarde. Tiene que hacerlo en el momento que Dios se lo pide, ¿sí? En un periodo de tiempo determinado, porque representa estas 3 etapas. Quiere decir que para establecer el fundamento de fe hacen falta 3 cosas. Una figura central que representa a Adán, una ofrenda que representa fe en la palabra y un periodo de tiempo que representa las 3 etapas. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Yo ahora lo voy demostrando que es así. Todo el tiempo les voy diciendo, bueno, ¿qué hace falta ahora? Y ustedes me van a contestar un fundamento de fe. Una vez que se cumple el fundamento de fe, les voy a preguntar, ¿y ahora qué hace falta? Y ustedes me tienen que contestar, un fundamento de sustancia. Siempre lo mismo. Cuando fracasa todo, porque van a ver que fracasa un montón de veces en la historia. Por eso se repite tantas veces. Se repite porque fracasa, si no, no se tendría que repetir. Cuando fracasa, les voy a preguntar, bueno, ahora ya fracasó todo. ¿Qué hace falta? Otra vez fundamento de fe. Y para que se cumpla el fundamento de fe, ¿qué hace falta? Y usted me tiene que contestar una figura central. ¿Y qué le va a pedir Dios a la figura central? Y le va a pedir una ofrenda. Siempre lo mismo. Y yo lo voy a repetir porque quiero que lo entiendan bien. Primero porque quiero que lo entiendan. Y segundo porque quiero que comprueben que es verdad. Que es verdad. Que no es una casualidad, que nadie inventó esto. Está ahí en la Biblia. ¿Está bien? Bueno, entonces comencemos a ver si es cierto o no. Entonces, primer punto, hace falta un fundamento de sustancia, ¿sí? ¿Sí? Ah, muy bien. Muy bien, fundamento de fe primero. No se puede realizar fundamento de sustancia si no está primero realizado el fundamento de fe. ¿Qué hace falta para el fundamento de fe? Primero, una figura central. ¿Qué le va a pedir Dios a esta figura central? Una ofrenda. Y lo tiene que realizar en un periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Y qué representaba la figura central? Adán. La ofrenda, fe en la palabra. ¿Y el periodo de tiempo? Las 3 etapas de crecimiento. Muy bien, perfecto. Una vez que termina el fundamento de fe, y solamente cuando se cumple, si no se cumple, no se cumple. Pero solamente cuando se cumple el fundamento de fe, viene ¿qué? El fundamento de... Muy bien.
Fundamento de sustancia. En el fundamento de sustancia, Dios va a tener a una persona que representa simbólicamente a Adán. Ya no va a ser más Adán, obvio, ¿no? Pero una persona que representa a Adán y una persona que representa simbólicamente a Lucifer. No va a ser Lucifer, pero es una persona que representa a Lucifer. ¿Qué tiene que hacer esta persona en la posición de Lucifer? Unirse a esta persona en la posición de Adán. ¿Sí? Si lo logra, se establece el fundamento de sustancia. Y si se logra, presten atención, si se logra el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, el Mesías puede nacer. ¿Por qué? ¿Por qué el Mesías puede nacer si se logra esto? Porque el fundamento de sustancia es el fundamento para quitar la naturaleza caída. Todos tenemos naturaleza satánica. ¿Se acuerdan de la conferencia de ayer, no? Todos, Jesús decía, ustedes son hijos del demonio y por eso actúan como él. Por eso actúan como él. Entonces nosotros heredamos esas características. Y van a ver que todos, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida va a tener que pasar por esta prueba. Acá, en esta posición. ¿Qué le pasó a Lucifer? Él sintió celos, envidia, resentimiento. ¿Se acuerdan? No pudo tomar el punto de vista de Dios. ¿Se acuerdan? No pudo tomar el punto de vista de Dios. Abandonó su posición, invirtió el dominio, multiplicó el mal. ¿Se acuerdan los puntos que hablamos ayer? Eso tienen que estudiarlo de memoria. Porque todos heredamos esas características. Tenemos la tendencia a no tomar el punto de vista de Dios. Ahora, piensen una cosa. Van a ver que toda la humanidad realmente está en esta posición y tiene los mismos sentimientos que él. Porque ¿cuál es el problema de Lucifer? ¿Era ateo? ¿Era ateo Lucifer? Lucifer cree en Dios. Ese no es su problema. ¿Saben cuál es su problema? Que no puede ver a Dios en el prójimo. Él creía en Dios, obvio. Si lo que sentía era celos porque Dios amaba más a Adán y Eva que a él. Fíjense que es lo mismo hoy en día. El problema de la humanidad no es creer o no creer en Dios. Si uno hace una encuesta, sale a la calle y hace una encuesta, la inmensa mayoría de las personas creen en Dios. Ese no es el problema. Sin embargo, miren cómo anda el mundo. Esa es la mala noticia, ¿no? Que creer en Dios no nos hace más buenos. No se crean que son buenos porque creen en Dios. Hay asesinos, criminales que creen en Dios. Porque es lo que le pasaba a Lucifer. El problema de Lucifer no era una cuestión de fe en Dios. Pero lo que sí nos cuesta es ver a Dios en el prójimo. Eso sí que nos cuesta. Por esa razón todos los grandes personajes de la historia, todas las figuras centrales de la historia, fueron perseguidas. Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. Que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces te quise abrazar como la gallina abraza a sus pollitos, pero tú no lo has querido? ¿Por qué matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados? Porque eran instrumentos de Dios y la gente que sí creía en Dios no podía ver a Dios en ellos. Ese es el problema de la humanidad. Todos los grandes iluminados, santos, profetas, fueron mártires, porque el ser humano los persigue, los tortura, los crucifica. Ese es el problema del ser humano. No pueden ver a Dios en el prójimo. Pregúntenle al Padre las cosas que han dicho, las cosas que han hecho. Fue encarcelado, torturado, perseguido, insultado. ¿Por qué nadie puede pensar? ¿Quién sabe? A lo mejor Dios está trabajando a través de él. No, es el problema del ser humano porque lo heredamos de Lucifer. Por esa razón, el fundamento de sustancia es el fundamento para quitar la naturaleza caída. Es el fundamento que nos impulsa a ver a Dios en esto. Tenemos que aceptar esto. Tengo que aceptar a la figura central que Dios me puso. Aceptarla y ver la parte de Dios en él. Claro, también hay una parte humana. Entonces nos cuesta, porque decimos, sí, pero esa parte, bueno, pero esa es la parte humana de él. Pero está la otra parte a través de la cual Dios trabaja con la figura central. Por eso todos tenemos una figura central. Todos tenemos algún director, algún maestro, alguien al cual tenemos que unirnos y aceptar sus enseñanzas. Pero tenemos la tendencia a verle sus defectos, a ver la parte humana de él y verle sus defectos.
Por eso Jesús dijo, dichoso el que no haya escándalo en mí. Dichoso el que no haya escándalo en mí. Bueno, entonces vamos a ver si se cumple el fundamento de fe y fundamento de sustancia, ¿sí? Entonces, primero, cuando Eva cayó, Dios quería establecer este fundamento a través de Adán, que hubiera sido, como digo, maravilloso, hubiera sido muy fácil, porque hubiera sido ya el Salvador de Eva, hubiera sido el Mesías de Eva, el Mesías de la humanidad, pero la humanidad era una sola, había una sola persona caída, que era Eva nada más. Entonces, lamentablemente Adán fracasó y Dios ya no lo pudo usar porque él incorporó la naturaleza satánica. Esa contradicción que hablábamos ayer cuando les hablaba de Romanos 7:18, ¿se acuerdan? Que San Pablo decía, con mi parte interna me deleito en la ley de Dios, pero noto otra ley que me lleva hacia la ley del pecado, ¿no? Entonces ya Adán fue el primer hombre que le pasó esto, tenía esta contradicción entre el bien y el mal. Por un lado tenía su naturaleza original, a través de la cual Dios trabaja. ¿Sí? Pero por otro lado había adquirido una naturaleza caída, a través de la cual Satán trabaja. Y así que él se convirtió en el seno del bien y del mal, en esa contradicción que tenemos todos del bien y del mal. Quiere decir que ya Dios no podía utilizar a Adán para establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Entonces, simbólicamente, Dios divide a Adán en dos. Adán y Eva tienen dos hijos. Caín, el hijo mayor, que representa simbólicamente la naturaleza caída. Y Abel, que representa simbólicamente la naturaleza original. Representan en sus posiciones. No quiere decir que Abel era totalmente bueno y Caín totalmente malo, ¿eh? No. Todos los que nacieron bajo el dominio satánico, ellos también, los dos. Pero están en estas posiciones, la posición simbólica donde uno representa la naturaleza original y otro la naturaleza caída. Entonces, juntos representan a Adán. ¿Sí? En este periodo, juntos representan a Adán. Quiere decir que la ofrenda va a tener que ser establecida por los dos, porque los dos representan a Adán. ¿Entiende? Bueno, si vamos a la Biblia lo vemos, es así. Dios le pide una ofrenda y ellos la realizan, ambos. Los dos realizan la ofrenda. Quiere decir que el primer punto está, figura central que representa a Adán, los dos establecen una ofrenda en un periodo de tiempo correcto. Porque la Biblia no dice nada que se atrasaron, que lo dejaron para más tarde. No, ellos cumplen. Quiere decir que se cumple el fundamento de fe muy fácilmente. Ya van a ver ustedes que el fundamento de fe siempre es más fácil. El fundamento de sustancia es mucho más difícil. ¿Por qué? Por lo que dije antes. El fundamento de fe es esto, es la fe que tengo con Dios, que no es un problema difícil. El ser humano cree en Dios. Pero el fundamento de sustancia es más difícil porque ya es lo otro que expliqué antes, ¿no? Bueno, se establece el fundamento de fe correctamente, ahora hace falta el fundamento de sustancia. Donde Caín va a estar en la posición de Lucifer y Abel en la posición de Adán. Y ahí ya se empiezan a aclarar algunos misterios teológicos, algunos misterios bíblicos que tienen miles de años, miles y miles de años, y miles de teólogos se han preguntado por qué, y ya lo vamos a ir aclarando. ¿Cuál es este misterio? Que la Biblia dice que Dios le rechazó la ofrenda a Caín, pero le aceptó la ofrenda a Abel. ¿Por qué Dios le rechazó la ofrenda a Caín? En realidad, no ocurrió esto acá. Acá ya se cumplió, él hizo la ofrenda, ya está. Ocurrió acá, porque él acá está representando a Lucifer. Y Lucifer no puede ahora relacionarse con Dios en forma directa. Tiene que venir a través de Adán. Por eso le rechaza la ofrenda. Y le acepta la ofrenda a Abel. Claro, Caín, y aparte para provocar la naturaleza satánica. ¿Por qué Dios provoca la naturaleza satánica? Porque está, ese monstruito que tenemos adentro, lo tenemos todos. Y no se va a curar protegiéndolo. Yo siempre digo,
Mucha gente piensa que vamos a eliminar el Satanás que tenemos adentro protegiéndolo. Vieron que todos lo protegemos, ¿sí? Es un monstruito que tenemos y decimos, bueno, no me ofendas, bueno, pero no me hables fuerte, bueno, pero no me digas, bueno, pero no me toques, bueno, no, así sí, pero así no crecemos nunca, ¿no? Al monstruito hay que dejarlo que salga y uno mismo tiene que cortarle la cabeza. Y uno mismo tiene que reconocerlo y decir, bueno, esto me pasa por orgulloso, esto me pasa por soberbio, esto me pasa por egoísta, esto me pasa por no tomar el punto de vista de Dios, esto me pasa por abandonar mi posición. ¿Entienden? Protegiéndolo, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo protege con excusas. Siempre los otros son los que están mal, siempre el culpable es el otro, uno es perfecto, ¿sí o no? Al ser humano le cuesta mucho reconocer que la culpa tiene él de algo. Aún la cárcel está llena de personas que le echan la culpa a la sociedad, ¿sí? A la culpa le tiene la sociedad, mis padres, el maestro, él, el otro. Él nunca tuvo la culpa de nada. Entonces, Dios le provoca esto, y Dios nos va a provocar también. Y cuanto más entendemos, más nos va a provocar, porque entendemos, pero para nuestro propio bien. Entonces Dios le rechaza la ofrenda. Entonces Caín siente resentimiento, odio, envidia, celos contra su hermano Abel. Entonces ahí Dios le dice a Caín, le da un consejo claro. Dios le dice lo que quiere, le dice, ¿por qué andas con el rostro abatido? ¿Por qué estás deprimido? ¿Acaso no es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, el pecado está a la puerta como fiera que te codicia, o sea, Satán, a quien tú tienes que vencer. O sea, Dios le indica. ¿Por qué le indica? Para que él tome el punto de vista de Dios. Porque quitar la naturaleza caída, ¿no? Yo dije que el fundamento de sustancia sirve para quitar la naturaleza caída. Quitar la naturaleza caída es tomar el punto de vista de Dios, ¿no? Tomar el punto de vista de Dios, no abandonar su posición, no invertir el dominio, multiplicar el bien. Todo lo contrario a lo que hicieron Adán y Eva. ¿Se entiende? Entonces, Dios le da a Caín su punto de vista. Porque ¿cómo hacemos para tomar el punto de vista de Dios si no sabemos cuál es? Pero Dios le dice, mira, yo quiero que hagas esto, pero es tu responsabilidad. Y Caín fue y mató a Abel. O sea, no tomó el punto de vista de Dios, abandonó su posición, invirtió el dominio, se puso como sujeto, cuando en realidad él debería ser objeto de Abel. Se puso como sujeto y multiplicó el mal. Ese fue el primer crimen de la historia humana. Si no hubiera ocurrido esto, ¿qué podía haber ocurrido? ¿Qué podría haber hecho Caín? Bueno, quizá Caín podría haber dicho, bueno, si Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la mía, por algo será, por algo será. Le voy a pedir a Abel que me ayude a hacer una ofrenda. Y si él le hubiera pedido a Abel que lo ayude a hacer la ofrenda, ¿Dios lo hubiera aceptado o no? Sí, porque está pasando a través de Abel. Y entonces él hubiera tomado el punto de vista de Dios, hubiera cumplido con su responsabilidad y está quitando su naturaleza satánica. Eso es purificar un linaje, ¿entienden? Entonces, después de este fundamento, seguramente Dios podía haber hecho que algún descendiente de ellos, u otro hijo de Adán y Eva o algo, hubiera nacido ya sin pecado. Y Satán no lo puede reclamar. Porque ¿saben por qué Satán reclama? Sí, ahora. ¿Saben por qué Satán reclama? Yo siempre pongo este ejemplo. Es como si hubiera dos artistas, ¿no? Dos pintores. Entonces, en la otra habitación hay un cuadro. Y los dos pelean, dicen, no, es mío ese cuadro. Ese cuadro es mío, lo hice yo. El otro dice, no, lo hice yo. ¿No? Y pelean. Entonces viene uno y dice, miren, el estilo de ustedes dos es totalmente diferente. Totalmente diferente estilo. Vamos al cuarto y vamos a ver si ese cuadro responde a tu estilo o al estilo de él. Listo. ¿Se entiende? Entonces lo mismo con Satán. Se disputan. Dicen, no, esta persona es mía. No, es mía. Bueno, vamos a ver cómo actúa. Si actúa con amor, si toma mi punto de vista, si no abandona su posición, si multiplica el bien, es mío, es mi hijo. Y Satán no puede decir nada, ¿entienden? Ese es el modo de purificar ese linaje. Pero ahí Satán dijo, míralo, es mi hijo, es exactamente igual que yo. Lo creaste a Eva, hizo lo que yo le dije. Trajiste a Adán, hizo lo que yo le dije. Tuvieron hijos, hace lo que yo le digo. ¿Quién es el padre? Yo los crié. Porque en realidad los crió Lucifer, él los acompañó. Entonces, ¿por qué dice que son hijos tuyos? No son hijos tuyos, son hijos míos. Por eso Jesús decía, ustedes son de vuestro padre, el demonio. Es vuestro padre, raza de víboras. ¿Mm? Sí. Una pregunta tenías. ¿Pudo
Si él pudo, ¿qué? ¿Salvar? Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Porque después todos, supongan que cuando nace el Mesías, todos nosotros vamos a estar en la posición de Caín. ¿Sí? Y vamos a tener que pasar a través de esta persona, ¿no es cierto? Ahora, si hubiera nacido, porque no crean que Adán y Eva, nosotros podemos tener las cosas más claras de las que le tenían ellos. A nadie le explicaba a ellos estas cosas. Entonces iban a ser un hijo sin pecado, pero creen que para todo el resto de la familia hubiera sido fácil aceptarlo, el hijo menor, que es el Salvador. Ya van a ver qué ha ocurrido en la familia de Jacob. El menor de todos era como el elegido de Dios, y el resto dice, el menor de todos, yo tengo que obedecerlo a él. ¿No? Entonces sí, podía haber sido un hijo de ellos, y después toda la familia tenía que estar en la posición de Caín. Toda la familia en la posición de Caín, y se unen, pero ya hubiera sido el fin. Se unen y se restauraba la humanidad. ¿Sí? Sí.